Tampoco el aumento del líquido del intersticio o viceversa, una disminución de estos volúmenes que se manejan gracias a los solutos y a la osmolaridad que existe dentro de ellos. El agua corporal total está determinada por lo que ingerimos versus lo que perdemos. Si ingerimos más de lo que perdemos, estaremos en una sobrecarga hídrica y puede tener consecuencias para el flujo y el bombeo por parte del corazón. Si tuviéramos menos ingresos y más pérdidas, estaríamos en un contexto de deshidratación. Lo ideal es que nos mantengamos en un balance hídrico neutro, donde nuestros ingresos sean iguales que los egresos. Por ende, ¿de qué están conformados esos ingresos de agua? Por lo que bebemos en la dieta diaria, ¿no? Agua, sopa, jugo, café, bebidas, etc. Y del metabolismo celular, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs se producen moléculas de agua, en el desprendimiento de reacciones químicas se desprenden moléculas de agua y de ese metabolismo 200 mililitros corresponden a el agua metabólica. El restante es por ingresos del día a día que pueden variar en cada persona. Estamos hablando en este momento en el contexto de un balance en reposo, no en el ejercicio. Las pérdidas se van a dar a través de distintos órganos como la piel, los pulmones, la sudoración que se da a través de las glándulas exocrinas de la piel, a por parte de los intestinos y también de la orina, siendo el riñón el principal órgano que ayuda en la excreción y pérdida diaria de líquidos dependiendo de las necesidades del cuerpo. Todo ello hace un volumen total de promedio 2.300 que equiparan pues a los ingresos diarios. Dentro de estas pérdidas de líquido que hemos ingerido, se pueden dar por dos tipos, pérdidas insensibles y las sensibles del agua. Las insensibles pues no somos conscientes de ellos y están comandados por la piel y por la respiración. Las vías aéreas y la piel en conjunto son responsables de un promedio de 700 mililitros al día de pérdida de esta agua de manera insensible, la respiración. Significa que si yo aumento la frecuencia respiratoria, ya no tengo 15 respiraciones, sino tengo 45 o 50, voy a perder un poco más de agua de manera insensible que un paciente que ventile menos que yo. Si yo aumento la pérdida de vapor de agua por la piel, sucederá lo mismo. En la piel es a través pues de la capa córnea de la piel, que no tiene nada que ver con las glándulas sudoríparas que se activan durante el ejercicio o durante las temperaturas altas, ¿no? Para eh, evitar pues el exceso de calor o de la temperatura en el cuerpo. Esta pérdida es aproximada de unos 300 mililitros. Entonces tenemos 350 de la respiración, otros 350 promedio de la piel, ahí están los 700 mililitros, ¿no? 350 es un promedio entre 300 y 400. Y la capa córnea, llena de colesterol, es una barrera que impide también la pérdida, ¿no? Mientras más gruesa esa capa córnea, mejor evita la pérdida de evaporación. Pero si perdemos esa capa córnea, como por ejemplo en los grandes quemados, va a haber un acúmulo de factores, como que pierde la capa córnea, pero también hay extravasación del plasma por destrucción de los vasos o microvasos, es decir, la circulación en esos tejidos, ¿no? Esta evaporación puede exceder hasta 10 veces el valor normal de esos 350 o 300 mililitros, hasta 10 veces, o sea, 3 litros por día, lo cual es sumamente grave porque excedería pues los ingresos que tenemos y ingresaríamos en un proceso de deshidratación con desbalance hidroelectrolítrico. Las pérdidas insensibles también a través de la vía aérea es un promedio de 350.
Entonces, esta pérdida insensible a través del vapor de agua se da a medida que el aire entra en la vía aérea y se satura de humedad. En los climas fríos, ¿no? Las personas que están en climas fríos tienen una sensación de sequedad. En los climas fríos la presión de vapor de la atmósfera se reduce a casi cero, lo que provoca una pérdida mayor. Entonces, cuando estamos a más altura, hay menos presión atmosférica, podemos perder más vapor de agua, ¿no? Hay una pérdida pulmonar incluso mayor a medida que la temperatura desciende cuando aumentamos la altura, ¿no? Y baja la presión atmosférica. Las glándulas sudoríparas, ¿no? Estimuladas por el sistema nervioso simpático y parasimpático, también son una pérdida de sudor, especialmente cuando hay temperaturas, un clima muy cálido, muy alto o en el ejercicio, ¿no? Entonces, allí podemos perder incluso entre 1 a 2 litros en el sudor, que equivalen pues a un promedio de 200 mililitros al día, correspondiendo a un 8%, mucho menor que la pérdida de vapor de agua por la piel y los pulmones. A través de los intestinos también controlamos una pérdida de agua, aunque es mínima, ¿no? La pérdida, si bien es cierto, en las primeras porciones del intestino delgado podemos llegar a colectar hasta 9 litros de agua. Toda esa agua es reabsorbida en el intestino delgado y también en el intestino grueso, llegándose a excretar de todos esos 9 litros que se utilizaron para la digestión de alimentos, solamente 100 mililitros por día. Entonces, de todas las pérdidas, es ella la menor. Disculpen, es mi gatita. Está un poco, quiere jugar seguramente. ¿Ya? Entonces, se pierde pues hasta 100 mililitros por día. Definitivamente que en estado fisiológico la pérdida es mínima, pero si entendemos esta pérdida desde la enfermedad como las diarreas secretoras o las diarreas osmóticas producidas por bacterias o por laxantes, esta pérdida puede ser sumamente mortal, ¿no? Como por ejemplo por toxinas como el Vibrio cholerae, que pueden generar diarreas intensas con grandes pérdidas de litros por día. Los riñones son el componente más importante para la pérdida de líquido en el cuerpo humano. Ellos controlan pues qué tanto líquido vamos a perder o qué tanto líquido no vamos a perder, ¿no? Y en promedio unos 1.500 a 2.000 litros que podemos regular a través de los riñones. Por ejemplo, cuando estamos en situaciones de poca hidratación, bajaremos pues la cantidad de filtrado glomerular, y cuando estemos en un proceso de sobrehidratación, aumentaremos la excreción de volumen de orina eh, para mantener un balance hídrico adecuado. Este porcentaje de pérdida por parte del sistema renal es de un 60%. Los electrolitos, como el sodio, por ejemplo, eh, pueden ser bajos en algunas personas que comen poca sal, otros pueden comer mucha sal, más hasta 500 miliequivalentes por día. Esa sobrecarga de soluto puede enfrentar su reajuste en los riñones a través de los túbulos renales, quienes se encargan pues de compensar, ¿no? La cantidad de sodio que vamos a excretar y la cantidad de sodio que vamos a reabsorber. Para compensar esto, pues si pierdo más sodio, voy a perder también más agua por ósmosis para mantener las osmolaridades equiparadas entre los distintos compartimentos, intersticial, plasma y túbulos renales. La distribución del agua corporal. El agua corporal se va a distribuir 2/3 partes definitivamente en el líquido intracelular. Recuerden que tenemos billones de células que conforman los órganos y los sistemas del cuerpo humano. Y la tercera parte restante ya se va a los compartimentos divididos para el plasma y el líquido extracelular.
perdón, el plasma y el intersticio. Entonces, nosotros somos de todo el peso corporal total, somos un 60% de agua, que equivale a 40 litros aproximadamente de 70 en un ser humano de 70 kilos. Y de esos 70 kilos, 60% equivale a los 40 litros. Esos 40 litros se van a dividir de ese líquido extracelular, eh, de este líquido se van a dividir, perdón, de todo el líquido total se van a dividir en el líquido intracelular y en el extracelular. Y de esos 40 litros, 25 van o sea, las 2/3 partes van a corresponder a el líquido intracelular. Y el extracelular vamos a tenerlo separado en el intersticio, o sea, el espacio que se forma entre las células y dentro de los vasos sanguíneos, o sea, en el plasma. 12 y 3 respectivamente, que corresponderían al 80% de ese extracelular, y 20% del plasma que corresponderían a ese extracelular. Lo pueden ver también desde el punto de vista del agua corporal total, ¿no? Como algunos libros lo toman como el boron lo toman no desde el peso corporal total, sino desde el agua total, ¿no? Que serían, si tenemos de 40 a 42 litros, equivale no del peso corporal, sino al 60% del agua corporal total, pero viene a ser lo mismo, 25 litros. Y si hablamos de el agua corporal total, que son 40 a 42 litros, el 40% equivale de 15 litros a 17 litros. Depende de cómo lo quieran ver, es simplemente una cuestión matemática. Pero la menciono porque, por ejemplo, otros libros distintos al Guyton o distintos a otros libros lo pueden tomar como el agua corporal total. Hay otro espacio y otro compartimento que es el compartimento transcelular, donde se encuentra un líquido encapsulado dentro de un grupo de células, como por ejemplo los ventrículos, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, en la cavidad pleural, en el peritoneo y en el sistema digestivo. Este líquido transcelular también incluye al líquido que está dentro de las articulaciones, como por ejemplo el líquido sinovial. El agua corporal total, entonces, vean, está conformado por el intracelular, 25 litros, el extracelular, que son 13 litros, 15 litros, algunas literaturas, y 3 litros para el plasma sanguíneo. Ellas tienen diferencias entre sí. Por ejemplo, el líquido intracelular tiene un concentrado de proteínas de 4 milimoles, que difiere de las proteínas del líquido extracelular, que deben ser 0 o quizás menos de 1. Y a su vez, el líquido intersticial con respecto a las proteínas difiere del líquido, del plasma, de los vasos sanguíneos, porque pues tiene más concentración de 1 milimolar en comparación con el intersticio. Esto debido a que las proteínas del plasma no atraviesan los endotelios capilares hacia el intersticio, y si lo hicieran es en mínimas cantidades que luego son reabsorbidas por el sistema linfático. Pero la mayor cantidad de proteínas siempre se encuentra en el líquido intracelular, ¿ya? Otras diferencias, por ejemplo, es la cantidad de sodio, que es ligeramente más elevada en el plasma que en el intersticio, pero igual es el ion predominante para el extracelular, siendo el potasio, por el contrario, el ion predominante para el líquido intracelular, como diferencias entre los tres compartimentos desde el punto de vista de solutos. La distribución del agua corporal total varía de acuerdo a ciertas características humanas. En el sexo, los varones tienen más contenido de agua, un 60% en comparación con las mujeres, que solo tienen un 55% de líquido, pero está distribuido igual de la misma forma, 2/3 partes para el líquido intracelular y 1/3 parte para del peso corporal para
el extracelular, o sea, plasma e intersticio, y hay más intersticio que vasos, entonces 80% para el intersticio y 20% para los vasos. En las mujeres obesas, incluso este fluido puede bajar hasta el 50% de, del peso corporal total. La edad también es importante. A medida que envejecemos, vamos a tener menos cantidad de agua corporal total. El niño cuando nace es un promedio de hasta 75% y más aún incluso en los prematuros. Más cantidad de agua corporal total, ¿no? Solamente el 25% es masa y el 70, el 20, perdón, un promedio del 25% es masa y el 75% agua corporal total. Hasta que envejecemos, donde podemos llegar a tener hasta un 50% de agua corporal total, aún siendo varones. Entonces, este descenso en el envejecimiento se acompaña de un aumento de la masa grasa, ¿ya? Los abuelitos aumentan la masa grasa, disminuyen la masa muscular, también hacen eh, disminución de la masa magra. Composición del líquido intracelular. Vamos a ver de qué están compuestos cada líquido de los mencionados o cada compartimento, tanto el intracelular como el intersticio y el extracelular. El intracelular está compuesto definitivamente de agua dentro del citoplasma, dentro del núcleo, constituyen las 2/3 partes o el 40%, y tenemos cationes y aniones. Los cationes tienen cargas positivas, los aniones tienen cargas negativas, y el principal catión del intracelular es el potasio, rondeando los 140 miliequivalentes. No es el único, tenemos el magnesio, el calcio, que está en muy bajísimas concentraciones en comparación con el extracelular, y el amonio, producto del catabolismo de las proteínas. Esos son cationes inorgánicos, ¿no? Luego podemos tener cationes orgánicos como los aminoácidos, las proteínas, que están en alta concentración en comparación con el intersticio y el plasma para el intracelular. Entre los aniones tenemos el fosfato y la urea, con cargas negativas, las proteínas. Aquí vemos que eh, esta composición tiene sus diferencias entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Vemos que la principal, perdón, la principal anión son los fosfatos y los aniones orgánicos en el intracelular, junto con el potasio, que sería un catión. Y los principales iones del extracelular es el sodio, desde el punto de vista de catión, y de anión, el cloro, ¿ya? Entonces, para el extracelular es el sodio y el cloro, y para el intracelular es el potasio y el fosfato con los aniones inorgánicos. Muy bien. Entonces, al contrario que el líquido extracelular, el líquido intracelular contiene mínimas cantidades de sodio y cloro. Entonces, podemos decir que el intracelular tiene grandes cantidades de potasio, pero también podemos decir que tiene mínimas cantidades de sodio, grandes cantidades de fosfato y grandes cantidades de proteínas. Composición del líquido extracelular ahora. El líquido extracelular, que conforma 1/3 del agua corporal, un 20%, dividido entre plasma e intersticio, ¿no? Entonces estos son los vasos que tienen el plasma, y entre los espacios celulares aquí tenemos el intersticio, ¿ya? Intersticio conformado pues por proteoglucanos, ¿no? Por fibras elásticas de colágeno, etc. Veamos primero el componente menor del 20% de este extracelular, que es el plasma, la sangre, ¿no? Esta sangre que está circulando dentro de los vasos está conformada por células formes como los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, que juntos hacen un aproximado de entre el 45 a 50% de componentes celulares.
el plasma, que es agua en el 93% con proteínas en el 7% de su composición, siendo sus composiciones proteicas las albúminas, que son las principales en cantidad, seguidas por las globulinas y los fibrinógenos, ¿no? Entonces, estas son las principales proteínas del plasma, entendiendo que el plasma es el agua más las proteínas de la sangre. Eh, con respecto al líquido intersticial, tenemos diferencias que se van a suscitar con respecto al plasma de los vasos sanguíneos. Entendamos que este líquido intersticial es un ultrafiltrado, ¿no? Es un filtrado propio o una filtración de el plasma sanguíneo. Entonces, esta filtración se va a dar pues a través de esos espacios, de esas hendiduras que van a contener esos órganos, esos tejidos dentro de su endotelio capilar. Desde una primera vista podemos ver que tienen sus principales iones son los cationes sodio y potasio, aunque ya podemos visualizar que hay un poco más de sodio en el plasma que en el intersticio, y que las proteínas son un poco más elevadas aquí, y que aquí debería haber o muy poco o ninguna proteína, y que la osmolaridad para ambos es el mismo. Entonces, ¿qué concluimos? Que la composición del plasma y del líquido intersticial es similar, es muy parecido, pero la diferencia se encuentra en las proteínas. La mayor concentración de proteínas en el plasma, debido a que ellas pues tienen baja permeabilidad por las características de su tamaño, que son muy grandes, para atravesar las hendiduras dentro del endotelio, la carga negativa que le repele también, y eh, ese es el por qué estas proteínas se encuentran o difícilmente se van a filtrar hacia el espacio intersticial. También hay que saber que las proteínas del plasma, al tener cargas negativas, pueden atraer iones de sodio junto con ellos. El sodio y el agua pues son solutos que van a atravesar este intersticio como un filtrado en los capilares de los tejidos. Y debido a que estas proteínas son tan grandes o casi son del mismo tamaño que estos orificios, hendiduras del endotelio, que generalmente llegan a medir entre 6 a 7 nanómetros, y las proteínas llegan a medir hasta 8 nanómetros, son casi del mismo tamaño, y la repulsión electrostática negativa entre las proteínas del plasma, las hendiduras y el intersticio hace de que difícilmente estas filtren. Pero también se pueden unir estas proteínas del plasma al sodio y generar, ¿no?, esa retención también dentro de los vasos sanguíneos. Entonces hay pequeñas diferencias, ¿no? Por eso es que decimos que como son pequeñas, no son iguales, pero son similares, son similares. ¿Y por qué diríamos que hay un poco más de concentración de sodio en el plasma que en el intersticio? Eso se debe pues al efecto Donan. Este efecto Donan explica que las albúminas, los fibrinógenos, son proteínas que tienen cargas negativas. Entonces estas cargas negativas tienden a ligar cationes positivos, y el catión positivo más abundante del extracelular en el plasma es el sodio. Entonces pueden mantener al sodio aquí en el intersticio, al potasio también un poco más elevado, perdón, en el lumen vascular que en el intersticio. Por lo tanto, los iones con carga negativa son superiores en el vaso que en el intersticio. Acá podemos ver cómo el sodio en el plasma, para esta literatura, por ejemplo,
nos menciona que eh, tenemos un sodio de 142 y en el libro del boron le consideran que tiene plasma sin proteínas, ¿no? Si no hubiera proteínas, si fuera solamente plasma, aumenta la cantidad porque se adosa menos sodio a las proteínas, ¿no? Se adosa menos sodio a las proteínas. Las proteínas, por ejemplo, en el plasma, 7 gramos por decilitros y en el intersticio 1 gramo por decilitro y en las células 30 gramos por decilitro, por dar un ejemplo. Con respecto al calcio, vemos que el calcio iónico es 1.2, en tanto que en la célula es de 0.00001, ¿no? La concentración de calcio es extremadamente más alta en el extra que en el intra, y en el intra se guarda pues dentro de los retículos, por eso es que su concentración es sumamente baja. Bien. Entonces, por el contrario, con la concentración de iones con carga negativa tiende a ser ligeramente superior en el líquido intersticial que en el plasma, porque las cargas negativas de las proteínas plasmáticas lo repelen, ¿no? Cloro 106 en el plasma y en el intersticio 108, bicarbonato 24 en el plasma y en el intersticio 28. Esas son las pequeñas diferencias que hay sobre la concentración de proteínas, los iones positivos y los iones negativos entre el plasma y el intersticio. La diferencia es mínima, pero hay una diferencia. Por eso es que decimos que son similares, aunque no iguales. La osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la cantidad de solutos disueltos en una solución. Normalmente la osmolaridad se expresa como los osmoles por litro y en la clínica usamos el término osmolaridad más no osmolaridad. La osmolaridad entonces es la concentración de partículas, pero no de cualquier partícula. Tiene que ser la concentración de partículas osmóticamente activas, es decir, que generen movimiento de agua, porque si tenemos una molécula que no va a generar movimiento de agua, entonces no va a haber osmolaridad. En la práctica, la osmolaridad, ¿no?, es igual que la osmolaridad, ¿ya? 1 litro de agua equivale a 1 kilo de agua. Entonces la osmolaridad tiene un rango, puede ir desde 285 hasta 300 miliosmoles para cada literatura, pero ese es el rango promedio. Significa que la osmolaridad se mantiene igual en los 3 compartimentos, intracelular y extracelular, plasma e intersticio. La osmolaridad, por ejemplo, en el plasma está comandado por solutos osmolmente activos, los cuales son para el plasma el sodio, la glucosa y la concentración de nitrógeno ureico. Son los tres. Los tres comandan la osmolaridad y el aumento de uno dará el aumento de la osmolaridad. Claro que el que va a dar más aumento de la osmolaridad con unos pequeños aumentos sería el sodio, porque si yo aumento el sodio es por 2, ¿no? En cambio la glucosa es entre 18. Y así hallamos la osmolaridad, por ejemplo, del plasma, que es el único que nosotros como médicos podemos regular, porque no podemos regular la osmolaridad dentro del intersticio ni la osmolaridad dentro de las billones de células, pero sí podríamos controlar la osmolaridad según la necesidad dentro de los vasos sanguíneos a través de medicamentos. Ahí también les muestro cómo está comandada la osmolaridad en este líquido que es la orina, que es otro líquido, por el sodio, el potasio, por 2 y la urea. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todos los compartimentos con respecto a su osmolaridad, puesto que si hubiera una alteración de la osmolaridad, por ejemplo, en el intracelular y el vaso, entonces va a haber movimiento de agua, ¿no? Y el movimiento dependerá de dónde se encuentra la menor osmolaridad para tratar de igualar las osmolaridades. Entonces, eso genera la ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua a través de membranas permeables a ella.
y se va a difundir de un área donde hay menos soluto a un área donde hay mayor soluto, como muestra esta imagen de la izquierda con respecto a la derecha. Acá tenemos un compartimento que está dividido por esta membrana permeable al agua y va a pasar de este que tiene menos a este que tiene más para igualar las osmolaridades. La osmolaridad de los líquidos corporales. El 80% de la osmolaridad se debe a los iones sodio y a los iones cloro, a los iones sodio y a los iones cloro, en tanto que en el líquido intracelular la mitad de la osmolaridad se lo debe al ion potasio, al ion potasio. Estos tres compartimentos van a tener la misma osmolaridad como vemos en la parte inferior, ¿no? Miliosmoles totales, casi 300, 280, corregido ya. La ligera diferencia entre el plasma y el líquido intersticial se debe a los efectos osmóticos de las proteínas plasmáticas, ¿no? Que van a mantener unos 20 milímetros de mercurio más de presión en los capilares que en el intersticio. Muy bien, ¿y por qué es importante la osmolaridad? Porque pueden aparecer cambios de volumen importante ante pequeños cambios de la osmolaridad. Por cada miliosmol de gradiente en un soluto, de un soluto no difusible, se ejercerán, miren, 19, o sea, la columna de mercurio va a aumentar hasta casi 20 milímetros de presión osmótica. Esta gran fuerza puede mover agua a través de las membranas celulares cuando no hay un equilibrio osmótico. Aquí el mismo Guyton les pone este ejemplo, donde les pone unas, bueno, es la esquematización de lo que él escribe en su texto, ¿no? Entonces, si tenemos una osmolaridad, por ejemplo, si exponemos una célula a un ambiente osmolar externo de 0 miliosmoles, la presión osmótica se elevaría a 5.400 milímetros de mercurio, ¿no? Si es que el intracelular es de 282. Esto generaría pues un aumento de la presión osmótica hacia la célula causando su hinchazón y pues obviamente la ruptura, ¿no?, de esa célula. Los líquidos entonces, dependiendo de su cantidad de solutos, pueden ser isosmóticos, hiperosmóticos o hipoosmóticos. Esa tonicidad va a depender de esa cantidad de solutos no difusibles. La osmolaridad igual a la de la célula, o sea, cuando tenemos un compartimento que tiene la misma osmolaridad, se llaman que son soluciones isosmóticas. Y si tuvieran más osmolaridad que una célula o que el plasma, se llamarían hiperosmóticas y viceversa, si tienen menos, hipoosmóticas. Vamos a ver la regulación del intercambio de líquidos y del equilibrio osmótico. Entonces, si nosotros exponemos una célula a un ambiente isosmótico, por dar un ejemplo, yo le inyecto al plasma una concentración de cloruro de sodio 0.9 isosmolar, no va a producirse ningún cambio en el movimiento de agua para este tipo de soluciones o para la glucosa, que es otro osmol efectivo, ¿ya? Entonces, sea que la concentración sea al 0,9% o una glucosa al 5%, no va a haber ningún cambio en esa célula. Si es que ejercemos un efecto de una solución hiperosmótica sobre una célula, por ejemplo, soluciones hipertónicas al 3%, que se preparan con 6 ampollas, o con 3 ampollas, o con 4 ampollas, dependiendo de la cantidad de solución isotónica que utilicemos. Estas soluciones hipertónicas van a terminar generando que la célula pierda agua para mantener el equilibrio osmolar, porque lo hemos sometido a una osmolaridad de 360. Y eso hará que la célula se contraiga, y esto es bien utilizado pues en los edemas cerebrales, por ejemplo, ¿no? El paciente inicia un tratamiento con solución
hipertónica al 3% endovenosa por catéter venoso central para bajar el edema cerebral y deshinchar todas las células del sistema nervioso, efecto de una solución hipotónica. Si yo ejerciera la inyección de una solución isotónica en el plasma, por ejemplo, o por alguna condición dentro de mi cuerpo humano, empiezo a generar hiponatremia, ¿no? Siendo el sodio un osmol efectivo, yo tengo una enfermedad, ya no necesariamente que me inyecten o que mi plasma tenga, por ejemplo, hiponatremia. Eso va a generar que las células se hinchen porque la osmolaridad ha bajado y va a tender a entrar para igualar las osmolaridades. Entonces los efectos, por ejemplo, de una adición de una solución isotónica, el único efecto de una solución isotónica que no va a mover agua entre compartimentos sería, como vemos acá las flechitas negras, hacia el aumento de volumen solo de líquido extracelular, ¿ya? Si le adicionáramos una solución de tipo hipertónica, entonces también vamos a aumentar el volumen porque estamos aumentando agua, ¿no? Con sal en ese paciente. Pero vamos a tener que la solución hipertónica también va a dar aumento de la osmolaridad porque estamos, por ejemplo, inyectando sodio, eso aumenta la osmolaridad, pero también va a haber movimiento de agua, ¿no? Cuando hay una solución hipertónica, el agua va a salir de las células para tratar de equiparar esas osmolaridades. Vamos a tener un aumento del líquido extracelular con reducción del líquido intracelular y un aumento de las osmolaridades en los dos compartimentos, porque por ejemplo si mi osmolaridad era de 300 y ahora mi plasma es de 360, se van a equiparar, ¿no? Hasta mantener, por ejemplo, una osmolaridad de 330 para ambos con reducción del agua en las células. Si yo inyectara una solución hipotónica, el agua va a ingresar dentro de la célula, por lo tanto va a aumentar el líquido intracelular que se ve en rojo. Y al entrar dentro de las células, pues va a bajar ese volumen. Perdón, va a bajar, disculpen, va a bajar la osmolaridad por esta solución hipotónica, pero como el agua ingresa, va a aumentar el agua en el intracelular, pero también se aumenta el agua en el extracelular. Muy bien, entonces, así como inyectando soluciones hipertónicas o hipotónicas va a haber cambios de los compartimentos, el tener enfermedades que alteren el osmol efectivo, como es el sodio, va a producir movimientos de agua entre los compartimentos. El sodio y su concentración normal va de 135 a 145. Entonces, hiponatremia 110, 115, 120, hipernatremia 150, 160. Va a alterar el movimiento de agua. De lejos, la principal alteración en los pacientes hospitalizados es la hiponatremia. Por ende, vamos a mencionar la hiponatremia para esta clase. La hiponatremia, pues, solo voy a hablar de la hiponatremia verdadera, que tiene concentraciones de sodio baja, ni normal ni alta, la baja real, la verdadera hiponatremia. Por lo tanto, la osmolaridad plasmática de ese paciente está bajo. Ejemplos, pacientes que tengan diarreas y pierden sodio, pacientes quemados, pacientes que usen diuréticos perdedores de sodio, pacientes que tengan enfermedades renales como la acidosis tubular con gran pérdida de sodio, falta de de aldosterona, paciente con un problema de la producción de este mineralocorticoide que reabsorbe agua y secreta potasio. También podemos tener, en este caso, son pacientes que van a estar deshidratados porque van a tener pérdidas de volumen por la piel, por las heces o por la orina. En el caso de los pacientes que más bien están sobrehidratados y generan edemas, ahí tenemos a los pacientes cirróticos, a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que ya no filtran la orina, como los pacientes con insuficiencia
renal y además que no filtran la orina también pierden, ¿no? Porque pierden la orina porque ya no hay reabsorción de orina, de sodio. Entonces estos pacientes hacen edemas con acúmulo de líquido que genera ese aumento de volumen en los miembros inferiores, por ejemplo, en los párpados, en el abdomen, etcétera. Y tenemos los pacientes con hiponatremia sin alteraciones del líquido extracelular, como son, por ejemplo, los pacientes con SHIHAD, los pacientes con insuficiencia renal y el hipotiroidismo. Ellos van a hacer, por ejemplo, el SHIHAD va a generar mucha hormona antidiurética, mucha reabsorción de agua pura desde los túbulos colectores a los capilares peritubulares, generando una dilución pues del sodio por esta gran cantidad de agua. Y en la enfermedad de Addison, por ejemplo, no vamos a tener aldosterona y al no tener aldosterona no vamos a resolver ni sodio en los túbulos colectores, perdón, en los túbulos colectores. Bien, ya expliqué esto y esto. Consecuencias de esas enfermedades X que pueden dar hiponatremia es la inflamación celular. Entonces, si reducimos el sodio a niveles que estén, ¿no?, muy bajos, como por ejemplo 115, 120 miliequivalentes o milimoles, van a tener consecuencias sobre el volumen celular. Aquí tenemos una osmolaridad normal, 300, y aquí también 300. Pero imaginemos que tengo una hiponatremia con poca osmolaridad. Entonces, este líquido que está aquí va a ingresar, por ejemplo, los astrocitos a las neuronas y van a generar un edema o hinchazón. Y esto puede hacer que aumente el volumen del encéfalo hasta en un 10% de su volumen normal, generando herniación y compresión del tronco cerebral con posterior muerte del paciente. La hiponatremia puede ser aguda o la hiponatremia puede ser crónica en el tiempo. Entonces, dependiendo de cómo se instale la hiponatremia, veremos si el cerebro puede ser o no capaz de generar mecanismos de compensación. Si es que es aguda, hay una pérdida de sodio, ¿no?, excesiva, y eso va a generar que exista difusión de agua en las células. Por lo tanto, si es que hay hiponatremia, el agua va a ingresar a las células cerebrales y va a aumentar en estos puntitos marcados el volumen cerebral. Entonces, ¿qué más? Inflamación del tejido indicado por las líneas discontinuas. Luego, este proceso también estimula el transporte de sodio, potasio y algunos órganos fuera de la célula, eh, y eso provoca la difusión de agua hacia el exterior también celular. Cuando es crónica, la hiponatremia crónica, la inflamación encefálica se atenúa con el transporte de las células, mientras que acá se regula bajo este proceso de sodio-potasio fuera de las células. Este se va a compensar con el transporte de soluto también desde las células, de la siguiente forma. Entonces, cuando la hiponatremia evoluciona lentamente durante varios días, este encéfalo responde mediante transportes de sodio y cloro y solutos como el glutamato desde las células de líquido extracelular, y esta respuesta atenúa el flujo osmótico de agua hacia las células y la inflamación de los tejidos. No debemos hacer una corrección rápida de la hiponatremia, puesto que esto también desencadenaría deshidratación de otras células. Cuando se añaden soluciones hipertónicas de manera rápida, es decir, de manera aguda, en 1 hora y media hora, en 30 minutos, podemos superar la capacidad del encéfalo de reabsorber estos solutos y conducir a una lesión osmótica de las neuronas. Y las células que producen pues la mielina, por ejemplo, en el sistema nervioso central, son los oligodendrocitos. Si estos oligodendrocitos se deshidratan y mueren, no vamos a tener una buena producción de mielina en las fibras de los axones de los nervios
del sistema nervioso y eso se llama desmielinización. Puede evitarse pues corrigiéndolo en largo plazo, 24 horas, si es que vamos a ponerle de 10 a 12, o sea, mientras menos dosis, menos horas también, pero a más dosis, más horas de corrección lenta, ¿ya? Si no, desmielinización, como vemos en esta imagen de la mano izquierda, del tronco cerebral, eh, definido por esta mancha blanca que se ve en la protuberancia, ¿ya? Puede darse en cualquier parte del sistema nervioso, en la corteza, en el tronco, en el tálamo, etcétera. Entonces se dañan las vainas de mielina por la deshidratación, por esa reposición rápida de sodio. Entonces, si la hiponatremia se corrige con demasiada rapidez, ¿y esto qué va a generar? Entonces va a generar, de acuerdo a la zona afectada, si es el tronco cerebral, si es que es el cerebro, el cerebelo, ¿no? Por ejemplo, si es el tronco cerebral, puede generar coma, enclaustramiento. Si es que es, por ejemplo, de extrapontina, ¿no? Eh, en la vía extrapiramidal puede generar parkinsonismo, corea, o sea, dejar con secuelas al paciente. Alteración de los núcleos de los pares craneales, por ejemplo, noveno par, ¿no? En el bulbo raquídeo, disfagia, disartea, diplopia. Entonces, las anomalías de la regulación de la hiponatremia y de la hipernatremia, ¿no? Ya dijimos que mucho más común es la hiponatremia, que podemos ver con deshidratación, sobrehidratación, es decir, sin edemas, con edemas. Y veamos si es que tienen pues aumento del volumen de líquido intracelular o extracelular, ¿no? Por ejemplo, en el CHIHAT hay una concentración de sodio disminuida por la gran reabsorción de agua y eso genera un aumento del volumen de líquido extracelular y puede también generar aumento del volumen intracelular de líquido. Por ejemplo, la hiponatremia por insuficiencia suprarrenal, es decir, no hay reabsorción de sodio porque no hay aldosterona, disminuye la concentración de sodio. Eso genera hiponatremia. Hay disminución del volumen de líquido extracelular a diferencia de cuando hay exceso de antidiurética y esta baja de sodio va a hacer que ingrese líquido al intracelular, al igual que la baja de sodio en el CHIHAT, ¿no? Pero vean la diferencia que mientras uno tiene un volumen extracelular elevado, este tiene un volumen extracelular disminuido, por dar un ejemplo. Es importante pues mantener un buen osmolaridad en estos compartimentos, porque de lo contrario las consecuencias son devastadoras, como ya lo pudimos ver hace unos meses, ¿no? Con los sueros alterados que se pusieron a los pacientes con grandes cantidades de sodio. Por ejemplo, hubieron pacientes que se les pusieron cantidades de sodio de hasta 60 veces más la cantidad permitida, generando soluciones hipernatrémicas con gran deshidratación y muerte inmediata, ¿no? Por un cambio agudo del sodio. Y hubieron otras concentraciones donde más bien había una severa hiponatremia, perdón, una severa hiposmolaridad de estas concentraciones inyectadas en los pacientes que más bien generaron edema cerebral y también muerte por coma. Los dos murieron por coma, claro que por situaciones fisiológicas distintas. Vamos a ver la segunda parte de esta clase, que es